¿Qué tal? Hoy en la fe de mi madre vamos a dar un paso más. La semana pasada hablábamos de creo en Dios y hoy vamos a añadir esa otra palabra que es central en nuestra fe. Padre. Creo en Dios Padre. Subrayamos esta palabra porque es una realidad que nos constituye en lo que somos, hijos. Y la subrayamos porque es el mismo Jesús el que nos lo enseña. Cuando, ante la petición de los apóstoles, enséñanos a orar, dice que no usemos muchas palabras y que recemos diciendo Padre nuestro. Una palabra Padre que inmediatamente nos hace pensar en una realidad familiar, donde hay padre, hay hijo. Hijo natural, hijo natural, por la sangre, engendrado, y también hijos adoptivos. Y donde hay padre e hijos, hay también amor. Al menos cuando estas relaciones siguen su orden. Ya vemos que en nuestra realidad terrena hay excepciones. Vamos ya y lo hacemos invocando al que es amor del Padre y del Hijo, al Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La sección que vamos a tratar en este capítulo, en este vídeo, se corresponde con los números del 232 al 267. Y ya antes de empezar prevengo, es de lo más profundo y de lo más complejo que nos vamos a encontrar en el catecismo. Estamos preparados para que con la asistencia del Espíritu Santo podamos interiorizarlo y llevarlo a la oración. Porque no olvidemos que esta finalidad o la finalidad de estos vídeos no solamente es conocer la fe de la Iglesia, sino llevarla a la oración y celebrarla debidamente en la liturgia de la Iglesia. El primer número romano dentro de este artículo, el Padre, dice o se titula En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que usamos esta fórmula debemos hacerla con reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, hay que añadir la conjunción y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el comienzo de nuestra vida cristiana. Fuimos bautizados en este nombre. Y como dice muy bien el catecismo, no fuimos bautizados en tres nombres, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo. Fuimos bautizados en un solo nombre, el del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios es uno solo, y siendo uno solo, es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Aquí el catecismo presenta una distinción que proviene de la teología más antigua y más cercana a la fe de los apóstoles, que es la de los padres de la Iglesia. Inmediatamente unidos temporalmente y personalmente con la doctrina de los apóstoles. Los santos padres, a la hora de hablar de Dios, a la hora de hablar de la Santísima Trinidad, distinguían dos aproximaciones o dos visiones. Podemos mirar a Dios, Trinidad, con una mirada teológica, es decir, pensando en su unidad todopoderosa, en la intimidad que viven el Padre,
y el Hijo y el Espíritu Santo siendo un solo Dios, el ser de Dios, digno de adoración. Y por otra parte podemos considerar lo que es llamado oikonomía o economía. La Trinidad económica suena mal, ¿verdad? Es que ahora todo lo que lleva el adjetivo económico pues suena mal, pero oikonomía hace referencia a cada una de esas misiones apropiadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es el hacer de Dios a través de esas tres personas en la historia, que es historia de la humanidad, que es historia de salvación, que es mi historia, y en la que encuentro a Dios que se me revela. El segundo número romano se titula La revelación de Dios como Trinidad. Nadie, por pura razón natural, puede llegar a conocer que Dios es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Nadie. Es un contenido directamente revelado. Dios se nos ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En primer lugar, el Padre revelado por el Hijo. Y cuando decimos Padre no decimos una metáfora, no es que sea como su Padre, no. Tiene realidad. Es Padre del Hijo unigénito, es decir, es Padre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ese que toma carne humana en el seno virginal de María. Si acudimos a los evangelios nos podemos encontrar o nos encontramos con muchas escenas en las que el Padre habla del Hijo y el Hijo habla del Padre. Pensemos en el bautismo del Señor o en la transfiguración, cuando se abren los cielos y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado. O pensemos en todas las veces en las que Jesucristo se dirige a Dios como Padre. Pensemos en el Padre Nuestro, o pensemos en esa oración sacerdotal después de la última cena, donde Jesús, antes de ser llevado a la muerte, pues pide al Padre que nosotros seamos uno, como el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Hay un concilio, que es el concilio de Nicea, y ya empezamos a hablar de concilios, que tiene lugar en el año 325, y donde aparece una palabra tremenda, que es cosustancial. El Padre, el Hijo. El Hijo es cosustancial al Padre, de la misma naturaleza. Es decir, es Dios. No solamente es Padre en cuanto al origen, sino que desde que hemos sido redimidos por Jesucristo y hemos participado de esa redención en el bautismo, somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, no estamos regocijándonos en una metáfora, es lo que somos. Atentos al número 239, por favor, leedlo bien. Ahí aparece esa problemática entre Dios es Padre y no es Madre. Dios es autoridad y es Padre, y al mismo tiempo Dios es bondad. ¿Quiere decir eso que es Madre? Dios es Dios. Dios es Dios. No es ni varón ni es mujer. Dios es Dios e incorpora en su paternidad la ternura de una madre. Está muy bien explicado. Como también pues hace referencia a las dificultades que puede haber en la sociedad actual o en la sociedad de siempre por una mala experiencia de un hijo con su padre. ¿Por qué voy a llamar a Dios Padre si mi Padre ha sido para mí? Ahí lo explica bien. El Padre es revelado por el Hijo, pero aparece aquí otro epígrafe.
el Padre y el Hijo son revelados por el Espíritu Santo. Os invito a leer especialmente el número 243 y el número 244, como en el 243 describe todas esas veces en que Jesucristo nos anuncia que nos va a enviar a otro paráclito, a otro defensor, que es el Espíritu Santo, que nos lo enseñará todo, que nos llevará al conocimiento pleno de la verdad. Y en el número 244, cómo el Espíritu Santo se nos es enviado por el Padre y por el Hijo a los apóstoles y a la Iglesia. Y aquí nos encontramos con otro concilio, el concilio de Constantinopla, el año 381, donde aparece la fe apostólica relativa al Espíritu Santo. También se nos presentan dos tradiciones a la hora de hablar del Espíritu Santo y adorar al Espíritu Santo. Una tradición latina y occidental en la que aparece esa unidad del Padre y del Hijo al enviarnos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, y esa otra tradición que es la oriental, que pone la prioridad del Padre sobre el Hijo a la hora de explicar quién es el Espíritu Santo. Los orientales dicen que el Espíritu Santo procede del Padre. Nosotros, los latinos, los occidentales, decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y aunque esto sirve para caracterizar un cisma, el cisma de Oriente, podemos encontrar cierta complementariedad en ambas afirmaciones, porque es verdad que el Padre es origen absoluto, pero también es verdad que el Espíritu Santo brota de una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Es el amor, como dicen los himnos litúrgicos antiguos, de entrambos. Es la problemática del filioquo. Está bien explicada. Si necesitáis más aclaraciones, por favor, decídmelo. Es complejo. El tercero de los epígrafes, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Pues claro, explicar el misterio de la Santísima Trinidad es un gran ejemplo de tradición viva de la Iglesia. Es un ejemplo de fides quaeres intellectum, de esa fe que reclama inteligencia. Y por eso esta fe, transmitida por los apóstoles y que aparece en la Sagrada Escritura, esta fe que es tradición viva de la Iglesia, esta fe que está en la Sagrada Escritura, esta fe apostólica, tiene que explicarse y lo hace acudiendo a unas nociones que forman parte del horizonte cultural griego, y esas expresiones son sustancia, persona y relación. Muy importante el número 252 del Catecismo. Voy a leerlo. La Iglesia utiliza el término sustancia para designar al ser divino en su unidad. El término persona para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Cuando decimos cosustancial, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos diciendo que los tres tienen una misma sustancia, que los tres son un único Dios verdadero. Cuando hablamos de personas realmente distintas, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando estamos hablando de la relación, es
cuando estamos intentando vislumbrar qué es lo propio de cada una de esas personas y cuál es su origen en la relación entre las tres. El siguiente epígrafe es el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Qué podemos decir de la Santísima Trinidad? Que es una, consustancial, un solo Dios, con tres personas distintas, con esa expresión tan bonita de esa profesión de fe de un papa, que además es un papa español, el papa Dámaso. Dios es único, pero no solitario. Tres personas en relación, relativas entre sí. El Hijo que procede del Padre, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Tiene esto gran importancia y por eso quiero leeros el número 256, como San Gregorio Nacianceno, llamado también San Gregorio el teólogo, confía a los catecúmenos de Constantinopla un resumen de la fe trinitaria. Aparece en la patrología griega, en el Migne, en el tomo 36. Ante todo, guardadme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en tres, y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje, en la infinita connaturalidad de tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero, Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Dios mío, Trinidad a quien adoro. Lo veo, no sé explicarlo, pero tengo estas palabras, que son palabras de la Iglesia. El cuarto punto, el cuarto número romano, las obras divinas y las misiones trinitarias. Esto habla de eso que anunciaba al principio, la oikonomía, y tengo aquí que os tengo que leer el número 258. Toda la economía divina, es decir, toda la acción de Dios, es obra común de las tres personas divinas. Porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino uno solo. Sin embargo, importante, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento, que uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Uno solo es el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Como veis, se le apropia, a cada uno se le apropia una acción concreta. Y así lo hacemos, el que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo.
El que sigue al Padre lo hace porque Cristo lo atrae y el Espíritu lo mueve. ¿Cuál es el fin último de toda esta economía divina? Pues que entremos a formar parte de esa vida divina. Hacernos sitio. Nuestro cielo no es un espacio, nuestro cielo es estar con Dios, en Dios. Mientras tanto, en esta vida somos nosotros los que tenemos que hacerle sitio para que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad inhabite en nosotros. Por eso os invito a terminar con esta oración que aparece en el Catecismo, en el número 260, una oración escrita por una Santa Isabel de la Trinidad. En mi edición del Catecismo todavía era beata, pero ya ha sido canonizada. Una oración de una monja carmelita descalza. Una monja que en su oración, en su mística, entra en relación con Dios y con las tres divinas personas. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Fijaos que ahora mi alma sea para Dios su cielo, para que al final de los tiempos, al final de mi vida en este mundo, Dios sea mi cielo. Como siempre, aunque no hago referencia a ello, entre los números 261 y 267, en este caso, nos encontramos con un resumen de lo dicho hasta ahora. Os invito a leerlo. Comenzaba al principio diciendo que esta iba a ser una sesión compleja, profunda y dura. Estamos hablando del misterio de Dios. Vamos a intentar inteligirlo, comprenderlo con la ayuda del Espíritu Santo y sobre todo para ver esa grandeza que nos mueva a adorarlo. No sé si os gusta este cuadro de la Virgen del Pilar que me ha regalado mi amiga Carmen. La verdad es que es precioso. Todavía no lo he colgado, pero quería que lo vieseis. No es hacer publicidad, pero hace cosas tan maravillosas como esta. Nos vemos la semana que viene. Mi oración y mi afecto.